Hola querida familia GYC, familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Es un placer saludarles y esta vez estamos con la lección número 8 que se titula La fe. Y para desarrollar esta lección estoy acompañada de Javier Núñez. Javier, ¿cómo estás? Hace rato que no nos vemos, no interactuamos juntos en el repaso, pero es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Magli. Te agradezco también por una vez más hacerme recordar, ¿verdad? Que tenemos que estar siempre trabajando con lo que sería el compartir la palabra de Dios y con este método también, con este método que tenemos nosotros, que es a través del repaso de la escuela sabática. Realmente es una alegría para mí que podamos compartir una vez más la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y bueno, también agradezco a todos los que están viendo el repaso ahora, que nos ayuda a nosotros también para que podamos seguir creciendo personalmente y también seguir creciendo como ministerio también, ¿verdad? Para compartir cada día más lo que es el mensaje. Así que es una alegría para mí por la invitación una vez más. Y bueno, vamos a seguir adelante. Así que Dios mediante vamos a desarrollar este repaso con la compañía de cada uno de ustedes también. Amén, amén. Es un gusto realmente poder compartir la palabra de Dios con otros y somos bendecidos y juntos crecemos. Y bueno, el trimestre es creciendo en nuestra relación con Dios. Y la fe es muy importante en nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios. Y el tema base de la semana trae Marcos 9:14 al 29. No sé cuántos la conocen, pero es una historia en donde, bueno, un muchacho endemoniado eh, resulta que finalmente un padre pide ayuda a Jesús, ¿verdad? Y es una historia en donde Jesús eh, expulsa el espíritu que vivía en el muchacho y finalmente es liberado, ¿verdad? Una historia que realmente nos muestra en donde el padre pidió en un momento para que se le aumente su fe, que él necesitaba creer realmente y Jesús operó ese milagro, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para desarrollar en sí el repaso, para pedir Así mismo. el Espíritu Santo eh, para que pueda hablar a través de nosotros y Él sea el que nos enseñe. Oremos. Querido buen Padre que está en los cielos, Señor, te agradecemos por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Esta vez estamos con un tema muy importante que es la fe. La fe es necesario que cada uno de nosotros podamos tener como hijos tuyos, Señor. Porque por medio de la fe nosotros somos salvos mediante Cristo Jesús. Por medio de la fe podemos agradarte, Señor, y aumenta nuestra fe, Padre. Cada día podamos crecer en confianza y enséñanos, instruyenos y que tu Espíritu Santo pueda siempre hablar a nosotros y a través de esta lección especialmente. Te rogamos por amor de Jesús. Amén. Amén. Así como la lección tiene muchos puntos, muchos versículos que son referentes a la fe, elegimos un versículo que está en Mateos 17, versículos 19 y 20, que también habla, ¿verdad?, referente a la fe. Así que voy a leerles ese versículo para que podamos ir desarrollando lo que sería la lección. Dice lo siguiente: entonces los discípulos, lle- entonces los discípulos llevaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Jesús les dijo: por su poca fe, porque les aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí para allá, y se apartaría, y nada les sería imposible. Este versículo es bastante interesante, ya que yo me pongo a pensar, hablando ya de la lección, y recordándome también de algún predicador que en algún momento nos mostró a nosotros o a mí personalmente lo que sería el grano de mostaza. Y de repente algunos ya saben el tamaño que tiene el grano de mostaza, no es grande,
Entonces nosotros necesitamos fe y muchas veces no es que nosotros no tengamos fe o de repente tengamos duda, ¿verdad? Porque la lección nos habla de que de repente nosotros podemos tener duda, podemos tener fe, pero también podemos tener duda, ¿verdad? Pero para que la fe pueda desarrollarse en nosotros, nosotros la debemos practicar, ¿verdad? Dios nos da fe, nosotros lo pedimos, le pedimos a Dios y es necesario que como cristianos pidamos eso a Dios, ¿verdad? Porque es algo necesario para nosotros y algo que debemos desarrollar todos los días. Lo cual también de la lección, por ejemplo, desde el día domingo en adelante, nos va hablando un punto interesante que a mí me llamó la atención, que decía lo siguiente, que la fe es como un wifi, ¿verdad? Es algo que nos conecta a nosotros con Dios, ¿verdad? Porque nosotros es necesario que nosotros tengamos que creer, ¿verdad? Que Dios existe para que podamos hablar con Dios. Entonces, algo que nos conecta a Él. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, hoy por hoy lo que sería el Internet sin un Wi-Fi bueno o con poca señal, ¿verdad? Es algo que nos traba todo, o sea, que traba todo, por ejemplo, el celular. ¿Cómo sería nuestra relación con Dios si nuestra conexión, que es a través de la fe, tuviese poca señal? O sea, que estaríamos tipo trabados, ¿no? Entonces, para que la fe pueda realmente funcionar, para que la fe pueda crecer en nosotros, para que nosotros podamos crecer en nuestra relación personal con Dios, necesitamos de eso, de una buena conexión con Dios. Y una buena conexión con Dios no es de día de por medio, no. Necesitamos una conexión diaria con Dios para que nuestra fe también pueda desarrollarse y para que nuestra relación con Dios, esa conexión con Dios, pueda ser realmente algo bueno y eficaz. Y no pensemos en tamaño, ¿verdad? Porque acá bien el versículo nos dice que no hace falta que sea grande, sino algo que sea de calidad, que nuestra conexión con Dios sea de calidad, una que sea diaria, ¿verdad? Y así vamos leyendo más, por ejemplo, referente a la lección nos va diciendo, se dice que, referente al Wi-Fi, se dice que la fe es como el Wi-Fi, es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. No hay duda de que sin fe no tendríamos ninguna relación con Dios. O sea que necesitamos nosotros. Tenemos fe, pero necesitamos cada día también la lección nos va diciendo, ¿verdad? Que necesitamos pedir a Dios, porque así como Dios le pedimos a Dios, Dios nos da de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. La pregunta de repente podría ser bien personal, ¿verdad? Podríamos decir como la primera pregunta, bien personal, ¿cuánto le estamos pidiendo a Dios? ¿Cuánta fe le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas experiencias estamos teniendo con Dios? ¿Y cuánto también le pedimos a Dios? Porque muchas veces podemos decir, yo mismo ya me puse a pensar en algunas ocasiones, ¿hace cuánto que de repente no oigo la voz de Dios en el sentido de no veo la mano de Dios actuando en mi vida? Pero ¿cuánto también yo le estoy pidiendo eso? ¿Cuánto también yo le estoy contando eso a Dios, ¿verdad? De que quiero tener una experiencia personal con Dios, de que necesito tener una experiencia personal con Dios. Entonces, Dios nos da la fe y también de acuerdo a lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Entonces, eso es un punto de la lección, ¿verdad? Varios puntos que podemos ir comentando en la lección, por ejemplo, de una semana nosotros podríamos preparar comentarios mucho más, ¿verdad? Pero vamos a seguir más, ¿verdad? Interesante Lo que la siguiente, lección dice, ¿verdad? Que la fe es como el Wi-Fi. Y, y es porque, primero que la lección nos trae que el Wi-Fi es invisible, nosotros realmente eh, no podemos tocar en sí la red, la conexión. Sí, vemos la maquinita y todo, pero la fe sería lo que nos conecta a Dios. Porque para que nosotros nos alleguemos a Dios es necesario que nosotros, primero, que creamos que Él hay, que Él existe, ¿sí? Y Dios no necesita que nosotros tengamos una fe grande. El ejemplo de la semilla de la semilla de la mostaza es bien pequeña y nosotros necesitamos tener fe en Dios, ¿verdad? La fe sabemos que es tener la plena seguridad, la certeza de lo que se espera, ¿sí? Eh, Tener fe va más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿sí?
Muchas veces hoy en día podemos, tal vez pensar, como dice en la lección, es que me gustaría haber visto el mar rojo abriéndose. Ay, yo entonces tendría fe, pero no. En la Biblia dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Es tener fe, fe en la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. Y la fe recibimos de Dios. Y nosotros podemos pedirle a Él para que Él vaya aumentando nuestra fe. Y no podemos depender de señales, de milagros, para tener nuestra relación con Dios. Es depender de su palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es muy cierto y vamos tocando más puntos, más temas de conversación, podríamos decir, de la lección. Son puntos teoprácticos, como decía un señor ahora, algo teológico pero práctico. Ya estuve comentando un poco, ¿verdad?, de que la fe y la duda puede coexistir, ¿verdad? Nos decía una parte de la lección y justo estoy leyendo otra vez más, ¿verdad?, que puede coexistir, pero dice lo siguiente: la fe y la duda pueden coexistir. Al igual que el caso de este hombre, nadie debería alejarse de Dios simplemente porque tiene dudas. La historia también demuestra que la fe no es estática, la fe es una conexión dinámica que con el tiempo puede fortalecerse o deteriorarse y debilitarse. Eso es algo muy importante que nosotros no debemos de descuidar porque la fe puede fortalecerse como así también puede debilitarse. ¿Y de qué depende eso? Depende de Hebreos 10:23. ¿Qué dice en Hebreos 10:23? Y vamos a leer. Dice lo siguiente: mantengamos firme, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, nosotros que estamos de repente teniendo una fe, no debemos decir que débil, ¿verdad? O sea, que, bueno, podríamos, ¿verdad? Pero de repente estamos teniendo esa fe tranquila, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a esa advertencia, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, llamándonos cristianos, debemos pedir a Dios que nos ayude a fortalecer esa fe, porque la lección ya nos dice, y la Biblia también ya nos da indicios, versículos, ¿verdad?, referente a esto. Nuestra fe puede fortalecerse y puede debilitarse. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Fortalecer esa fe, ¿verdad? Fortalecer esa fe. Dice más: esto da esperanza a quienes desean tener más fe, incluso los escépticos más acérrimos pueden convertirse en firmes creyentes. ¿Por qué? Porque la fe puede fortalecerse. Podemos pedir a Dios, ¿verdad? Aún con dudas, podemos pedirle a Dios que Él nos ayude a entender, a crecer en nuestra relación con Él, a tener más experiencia con Él, y eso nos va ayudando. Otro punto también que la lección hablaba ya también, que Magali estuvo comentando un poco, es sobre que la Biblia también dice, ¿verdad?, que bienaventurados los que creen sin ver, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, nosotros capaz le estemos pidiendo mucho a Dios, ¿verdad? Yo necesito ver para creer. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos un, una Biblia, ¿verdad?, en donde nos hablan de milagros tras milagros tras milagros que Dios obró. Y la gente que estuvo cuando Jesús estaba, de repente no tenían acceso a esta información que de repente nosotros podemos tomarla como información o como algo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida ya habré tenido una experiencia con Dios. Entonces, si yo tuve ya esa pequeña experiencia con Dios, ¿por qué también no creer en lo que dice su palabra, verdad? Porque eso es lo que nos da fortaleza. Porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. Vamos estudiando su palabra y vamos viendo más obras, eh, más veces que Dios actuó en la vida del ser humano, ¿verdad? Como en los
como sus discípulos, como en Abraham, como en muchos personajes que encontramos en la Biblia. Y nosotros podemos ser uno de ellos. De repente no va a ser Abraham que va a estar acá, pero puede ser Javier, ¿verdad? Javier puede tener una experiencia personal con Dios. ¿Por qué? Porque yo le puedo pedir a Dios. Entonces, nosotros tenemos acceso a una información tan rica en cuanto a las obras de Dios que también Él puede hacer conmigo. Así que tenemos suficiente información. Y para más, si nosotros le pedimos, como nos dice la lección, si nosotros le pedimos a Dios, Él va a obrar en nuestra vida. No va a ser necesario depender solamente de la Biblia o de lo que dice en la Biblia, sino que yo voy a tener una experiencia personal con Él. Y si una vez ya voy teniendo una experiencia personal con Dios, ¿por qué no buscarla muchas más veces? ¿Verdad? ¿Por qué no empezar el día con ese deseo de tener una experiencia personal con Dios? O sea que es el deseo de Dios que está en su palabra, ¿verdad? Sí, sí, y todos podemos crecer en la fe. Sí, interesante que Marcos 9, el padre de este muchacho, ¿verdad? Pide a Jesús que haga algo. Y en el versículo 22 dice, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, le dice el padre a Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y en ese momento Jesús responde y le dice, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y ahí el padre responde, dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Él dice, él pronunció la palabra de fe, de decir, yo creo y ayúdame. Él reconocía que su fe era débil. Y dice, ayúdame a creer más. Y todos nosotros podemos hacer ese pedido a Dios. Ayúdanos a confiar más en ti, a creer más, a estudiar más tu palabra. Porque a medida que nosotros vamos conociendo a alguien, es en donde la confianza crece. Nosotros podemos traducir también la fe como la confianza en la palabra de Dios. Porque yo confío en aquel que yo conozco. Yo no voy a confiar en alguien que no conozco. Pero cuando yo tengo ya una relación con una persona, yo conozco a esa persona, paso tiempo con esa persona, yo sé quién es esa persona. Yo paso a confiar en esa persona. Lo mismo que sucede con nuestra relación con Dios. Si yo invierto tiempo en estudiar su palabra, en estudiar, en meditar en su palabra, en orar a Dios, mi relación con Dios va a ir creciendo, mi fe va a ir creciendo, mi confianza va a ir creciendo, ¿sí? Que nosotros podamos realmente dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, como la lección menciona. Nosotros tenemos en nuestra propia mano la Biblia. Son prácticamente años de historias, de lo que Dios ha sido haciendo en la humanidad, de lo que Dios creó. Nosotros vemos la naturaleza. eh, Hay evidencias, profecías cumpliéndose hoy también. Mateo 24 señales. eh, Vemos las señales del fin. Tenemos tantas cosas y por sobre todo nosotros debemos confiar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra base. La base de la fe es la palabra de Dios. Así mismo, interesantísima la lección, ya que hablándose de fe, envuelve todo lo que nosotros, toda la comprensión que tengamos de la Biblia, toda la comprensión que tengamos del regreso de Jesús, de las promesas, tienen que ver prácticamente todo con la fe, ¿verdad? No por fe, sino con la fe. Mm. Y es otro punto también que hablaba la lección sobre.
la fe, si es un sentimiento o es algo que es más que un sentimiento, ¿verdad? Porque de repente ya hemos escuchado, ¿verdad? Que uno dice, ah, me siento tan bien porque tengo mucha fe y me siento muy bien. O de repente, hoy no estoy tan bien, tengo poca fe, no me siento con mucha fe, ¿verdad? Mm. Pero realmente la Biblia nos dice que la fe no es un sentimiento, ¿verdad? La fe es algo que viene de Dios, es a través del el Espíritu Santo que nos da la fe, no es algo que depende de mi sentimiento. Ah, mi sentimiento puede fluctuar, puede ser, hoy puedo estar no tan bien, mañana puedo estar mucho mejor, pero la fe no puede estar así. La fe es algo que Dios nos da, que viene de Él, no depende de mis sentimientos, ¿verdad? Acá hay un versículo que les quiero leer. Bueno, es Jeremías 31:3. Está en la lección, dice lo siguiente. Antes del versículo, les leo el contexto ahora. La fe no es algo material, es, la fe, mejor dicho, perdón, la fe no depende de un acontecimiento emocionante o de una emoción intensa. La fe se basa en la palabra de Dios, como ya lo estaba diciendo Magali, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creer es una decisión deliberada que se toma en la mente y que a veces es contraria al sentimiento. Claro, porque yo de repente emocionalmente no estoy tan bien, pero yo sé, Dios ya actuó, ya obró en mí, Dios ya me buscó, Dios ya me eligió, o sea que Dios ya hizo su parte de buscarme. Entonces yo sé eso, no depende de mi sentimiento, ¿verdad? Más sigue diciendo, la fe es algo, no es algo material, es una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo. Dios es el iniciador misericordioso que a través del Espíritu Santo nos atrae hacia Él cuando le permitimos que lo haga. Y esto es también un punto muy importante, ¿verdad? Dios nos busca, pero nosotros tenemos que darle el permiso a Dios, ¿verdad? Dios es amor, Dios nos busca, pero tampoco es alguien que se va a meter, entrometer en nuestra vida. Nosotros le debemos de dar ese permiso. Y qué amor que vemos en Dios, ¿verdad? Qué amor que tiene Dios, ¿verdad? Para darnos a nosotros que incluso siendo Dios el dueño de todo, necesita o busca también nuestro permiso para que Él pueda obrar en nuestra vida. Y es lo que necesitamos, ¿verdad? Y el versículo Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Nosotros que estamos ahora mismo con vida, de repente con salud, que de repente con algunos problemas de salud, ¿verdad? Pero necesitamos esa relación con Dios. Necesitamos creer que Él está, que Él nos busca. Necesitamos creer que Él va a volver. Necesitamos creer en las promesas. Porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de un cristiano que no tiene una promesa bíblica en su corazón? ¿Qué sería de nosotros, verdad? Una promesa bíblica ahora. Yo, por ejemplo, personalmente, que Jesús va a volver. ¿Qué sería de mí si es que yo no tengo una promesa de Dios en mi vida? Y si hay una promesa que ya se cumplió, bien, ¿verdad? Excelente. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y esas promesas que faltan todavía cumplirse en mi vida. O sea que necesito creer en eso. Y para que yo pueda seguir creyendo, necesito, como la Biblia dice, tener una experiencia diaria personal con Dios. Eso es lo que necesito, de tener una experiencia de todos los días con Dios para seguir creciendo en mi relación con Él y así también para que Dios pueda ir obrando más y más en mi vida, ¿verdad? Hay una parte de la lección del día martes que dice así, nadie tiene dudas o sentimientos tan grandes que Dios sea incapaz de darle crecimiento a su fe. Y la fe realmente no es un sentimiento. No hay dudas o sentimientos que puedan impedir de que Dios haga que crezca nuestra fe. Y no depende realmente de un acontecimiento, un evento, un sentimiento. O sea que realmente es confiar en la palabra de Dios, confiar en que aquella palabra que creó el universo, que creó la tierra, esa misma palabra es la palabra que está en la Biblia. Dios escribió la Biblia y hay montones de promesas para nuestra vida, ¿verdad?
nuestra vida personal y, y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y Él es siempre digno de confianza y la fe es la conexión que nos une con Dios, ¿sí? Que siempre podamos recordar también eso, que la fe nos une a Dios. Hay algo que para mí, el de la lección, por ejemplo, el del día miércoles, ¿verdad? Yo lo tomo, personalmente yo ahora lo tomo como una guía o como unos pasos para que mi fe pueda dar fruto, ¿verdad? Nos habla, hay un punto, ¿verdad? Dice la incredulidad, el segundo punto es una gran fe y el poder de la fe, o sea, cómo la fe actúa ya, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos primeramente desarrollar fe, ¿verdad? Dios nos da fe, ¿verdad? Pero necesitamos desarrollar, no podemos quedarnos con esa fe básica, por así decirlo, que tenemos nosotros. Necesitamos pedir a Dios y desarrollar fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, por ejemplo, voy a elegir el versículo más corto, que sería Mateo 13:58, que los 13, versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea que nosotros necesitamos creer en Dios, creer que Dios es el que nos da fe, es el que nos ayuda a creer en Él, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Lo siguiente, para tener una gran fe. Y después ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos, ¿verdad? Como Mateo 8, versículos 5 al 13, Mateo 15, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Que necesitamos fe. Cuanto mayor es nuestra experiencia con Dios, cuanto más fuerte es nuestra amistad con Dios, vamos experimentando más cosas, desde pequeño a gran cosa, ¿verdad? Y el poder de la fe, ¿verdad? Lo que uno puede experimentar, no de repente lo que uno puede hacer con fe, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Pero de lo que uno puede experimentar teniendo una fe viva, por así decirlo, con Dios, ¿verdad? Son muchas más cosas, ¿verdad? Entonces Dios puede, y podemos, yo creo que podemos ver a Dios actuar en nuestra vida, de los más chicos hasta la situación más grande, de repente más dificultosa que tengamos, vamos a ver que Dios está ahí con nosotros. Y si pasamos esas experiencias, ¿por qué no vamos a confiar en Dios? Obvio, o sea que yo, por ejemplo, personalmente tengo experiencias personales con Dios, entonces yo no me olvido de esas experiencias, sino que esas experiencias con Dios me ayudan a seguir confiando, a seguir dependiendo de Dios. Entonces, eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Que no nos olvidemos de cuántas veces también Dios nos ayudó en el pasado, ¿verdad? Porque si Él nos ayudó en el pasado, Él también está ahí, sigue presto ahí su oído también está ahí esperando nuestra oración, queriendo hablar con nosotros a través de su palabra. O sea que Dios está ahí. Si en el pasado lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Y si lo vuelve a hacer ahora, ¿por qué no lo va a hacer en el futuro? O sea, es una pregunta personal, ¿verdad? Pero que la única forma de que podamos tener respuesta es haciendo también nuestra parte. Está la Biblia, está la oración, de repente en un momento dado hablando con una familia, ¿verdad? Hablando sobre la oración, y llegamos conversando, ¿verdad? De que en un libro decía que la oración no hace falta que sea largo, ¿verdad? Llevo días, semanas, meses sin hablar con Dios y no sé cómo hablar con Dios. Entonces ya medio que me falta, parece que perdí el hábito, la confianza de hablar con Dios. Entonces, esa oración más pequeña de decirle a Dios, hace mucho que yo no hablo contigo y quiero volver a hablar contigo. Un ejemplo ahora. Te necesito en mi vida y demás cosas, hablar con Dios, eso Dios escucha, Dios está atento ahí a esas pequeñas oraciones. Y de repente esas pequeñas oraciones son las más importantes que necesitamos decir a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente no puedo decirle una oración, no puedo hacer una oración más larga contándole todo, pero de repente hace falta una pequeña oración, una pequeña conversación con Dios para poder empezar otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, tipo, hablando ya de toda la lección, ¿verdad? Necesitamos eso, necesitamos volver otra vez a hablar con Dios, a contar las pequeñas cosas, ¿verdad? A no decir que, bueno, eso va a ser muy pocas cosas para contarle a Dios. No, esas pequeñas pocas cosas que dejamos de contarle a Dios
Empecemos otra vez por eso, porque en esas pequeñas cosas vamos a ir viendo a Dios actuar en nuestra vida, vamos a ver otra vez, ¿verdad?, de que Dios escucha, de que Dios está ahí atento, porque si en las pequeñas cosas Dios está, ¿por qué no en las cosas más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a volver desde lo pequeño, vamos a volver otra vez como, como dice, ¿verdad? A volver a nuestro primer amor. Vamos a empezar otra vez de nuevo, a caminar otra vez de la mano con Dios. Exactamente. Y eso es muy importante, tener a Dios como un amigo, contarle hasta las pequeñas cosas, ¿sí? Y que cada día realmente podamos buscar tener la fe de Jesús, la fe que a pesar de que vengan tormentas, dificultades, estar firmes en las promesas de Dios, ¿sí? Y ser obedientes a Él y a su palabra. Bueno, Javier, ¿qué te parece si terminamos? Y Excelente, realmente la lección tiene muchos puntos que podemos conversar, pero realmente nos gustaría que usted nos está viendo ahora, también pueda comentar eso en nuestra página, en la página del ministerio, qué punto también te pareció más interesante, qué punto también quieres de repente compartir, te llamó más la atención, entonces también vamos a estar leyendo esos comentarios para que podamos en la siguiente lección, ¿verdad?, hablar más de esos puntos también. Entonces vamos a terminar ya esta lección. Obviamente falta tiempo para hablar y eso da gusto, eso es importante porque nos falta tiempo para conversar sobre el tema que estamos hablando, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. Vamos a terminar haciendo una oración. Oremos. Señor Dios que estás en los cielos, también estás con nosotros. Señor, te damos las gracias por darnos este privilegio de compartir tu palabra a través de lo que sería de la escuela sabática. Te pedimos, Señor, tu compañía. Pedimos, Señor, que también a cada persona que está viendo el repaso puedas darle el entendimiento, Señor, de tu palabra. Que también podamos poner en práctica lo que estudiamos ahora, Señor. Podamos crecer en nuestra relación contigo. Podamos, Señor, crecer también en nuestras experiencias contigo. Podamos desarrollar nuestra fe cada vez que podamos seguir más dependiendo de ti. Pedimos, Señor, que nos acompañe. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí. No se olviden de compartir y muchísimas gracias y nos vemos en un próximo repaso. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.